Olvídate del purgatorio, me dijo un buen sacerdote recientemente cuando me confesé con él. Claro. Él no se refería a que yo dejara de creer en la doctrina del purgatorio. No era eso. Sino a que él se dio cuenta de que yo estaba usando el purgatorio para conformarme con mis defectos y pecados. Sí, porque yo recuerdo que le dije que yo era tan pecador y que por eso solamente podía aspirar al purgatorio. Y qué bueno que existía el purgatorio y cosas así. Y recuerdo que el Padre me dijo con mucha firmeza, óyeme bien, Fernando, tú no fuiste creado para el purgatorio, tú fuiste creado para el cielo, para lo cual debes aspirar a lo máximo, a la gloria, y para lo cual debes fijarte del ideal de la santidad. Ahí, mis hermanos, en ese momento me di cuenta de que mi mayor defecto y por lo cual pecaba más, era precisamente por no aspirar a lo mejor, sino al remedio que representaba para mí el purgatorio. Me di cuenta de que incluso yo estaba abusando de la demostración o de una demostración tan bella del amor de Dios como es el purgatorio para no apuntar a la excelencia de la vida cristiana. Pues entonces, mis hermanos, ahora resulta que no solamente los protestantes son los que se equivocan con respecto al purgatorio, sino que nosotros los católicos también. Sí, los católicos nos equivocamos cuando abusamos de la misericordia de Dios al aspirar a lo poco, a dar el mínimo, al no darnos de lleno al ideal de la santidad, porque creemos que el purgatorio nos remedia como quiera en la otra vida. Ay, mi madre, qué equivocados estamos. Eso, mis hermanos, es de lo que nos debemos cuidar. La fe católica se nos da para estar más cerca de Dios y no para abusar de Él, para no darle lo que Él merece o para negarle la gloria que le corresponde a Él. Entonces, para que no abusemos de la misericordia de Dios y para que seamos agradecidos de su infinito amor a propósito del purgatorio, te voy a exponer a continuación 5 capítulos. 5 capítulos de lo que es de verdad el purgatorio y de que por lo tanto debemos aspirar al cielo y no aspirar como remedio al purgatorio. Pero te advierto, quédate hasta el final, porque los cristófilos, especialmente los cristófilos que me conocen, saben que vamos a aplicar toda esta enseñanza, la vamos a aplicar al querigma, a la esencia del evangelio. Y te exhorto además a que estés pendiente de la pantalla porque esto es un podcast. Pero el bosquejo o los puntos principales van a estar pasando, incluyendo textos bíblicos, etcétera, en la pantalla. Vamos con el capítulo primero. Capítulo primero. ¿Qué es el purgatorio? Purgatorio significa lugar de purificación. Es un estado en el cual se sufre temporalmente castigos expiatorios para el perdón de los pecados veniales y para la purificación del alma, de manera que pueda estar en condición para ver a Dios cara a cara. Vamos por parte. Comencemos diciendo que la palabra purgatorio no está en la Escritura. Sí, no está en la Escritura, pero sí está la doctrina al respecto. No se puede negar una verdad de fe, porque la palabra o término que se usa para señalarla no esté literal o expresamente en las Sagradas Escrituras, como pasa, por ejemplo, con la palabra Trinidad o Santísima Trinidad. Sabemos que esa verdad de fe está en la Sagrada Escritura y no lo podemos negar. Y casi todos los cristianos, de hecho, lo reconocen y lo creen. Pero la palabra Trinidad, como tal, no está en la Biblia. Lo mismo sucede con la palabra encarnación. Nosotros creemos que el Verbo, nuestro Señor, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Es una verdad divina revelada. Pero el término como tal, que se usa para designar esa verdad innegable de la encarnación, no está en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto,
negar o rechazar la verdad del purgatorio porque dicha palabra no esté en la Escritura es un error, es un sinsentido. Ahora bien, como quiera, para que identifique los textos bíblicos que fundamentan esta verdad de fe sobre el purgatorio, te voy a dar 4 citas bíblicas principales para que puedas ir sobre ellas eventualmente. Recuerden que todo esto se está pasando en la pantalla en este momento. El primer texto bíblico en el Antiguo Testamento aparece en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículos del 42 al 46. Ahí está. El segundo texto bíblico es nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 32. Luego seguimos en el Nuevo Testamento con San Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15, pero más específico y claramente, los versículos del 12 al 15. La cuarta cita bíblica, otra vez de parte de nuestro Señor en el Santo Evangelio, en esta ocasión de San Mateo. Otra vez el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 25 al 26. Versículos 25 o versículos 25 al 26. Bueno, ahora vamos para el segundo capítulo de esta enseñanza. Escucha, el purgatorio es un estado intermedio necesario por la justicia y la santidad de Dios. Vamos por parte. Primero, debemos también reconocer algo en esos textos bíblicos que mencionábamos, y es que suponen un estado intermedio y temporal, porque nadie puede ser admitido a la gloria del cielo mientras tenga imperfecciones y pecados. Pero no toda imperfección y no todo pecado merece la condenación eterna, por otro lado. Y esto lo tenemos claramente estipulado en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Lo voy a citar, dice así: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, otras versiones dicen, o un pecado que no lleva a la muerte, noten que se va a repetir este mismo concepto 3 veces. Sigo, o repito otra vez. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen, a los que cometan pecados que no son de muerte, otra vez lo repite, ¿ve? Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte o hay pecados que no llevan a la muerte. Pues resulta, mi querido y alocado suscriptor, que nadie puede ser admitido a la presencia de Dios en el cielo con esos pecados que no merecen la condenación eterna. Pero esas almas tampoco merecen el infierno eterno. ¿Se dan cuenta? Mira cómo lo dice otra vez San Juan, pero esta vez en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice expresamente, nada profano entrará en ella, refiriéndose a la patria celestial o a la nueva Jerusalén. Como los que cometen abominación y mentira, y se entiende que son pecados de todo tipo. Porque también, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, repito, Hebreos 12, 14, ahí dice también, sin santidad nadie. Nadie significa nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, que la justicia y la santidad de Dios exigen o demuestran la necesidad de este estado intermedio de purificación. Estoy seguro de que me están siguiendo y de que han comprendido. Vamos entonces para el tercer capítulo de esta enseñanza. Dice así: en el purgatorio se sufre. Escúchame bien, hermano y hermana católicos, escúchenme. En el purgatorio se sufre, y se sufre mucho más de lo que te imaginas, porque ahí se está más consciente de la necesidad de Dios y de la lejanía en la que se está por culpa de los pecados y las imperfecciones. Así que tú y yo no debemos aspirar al purgatorio como si fuera una recompensa o una pausa o un medio tiempo de un partido o una penitencia fácil, etc. No
y no. Mira, en el purgatorio se sufre una pena terrible de daño que consiste en el retraso temporal de la visión beatífica, de la visión de Dios. Debemos tener presente que al momento de la muerte pasamos por el juicio particular, es decir, el que corresponde a cada cual inmediatamente después de la muerte. De manera que el alma ha sido vista por la justicia divina y sabe muy bien, esa alma sabe muy bien la fealdad de su estado por la propia culpa de uno. O sea, que se sufre también como una especie de agonía tremenda por lo que ahora sabemos y que en vida no consideramos por nuestra irresponsabilidad y conformismo, nuestra dejadez, nuestra pereza, nuestra falta de piedad y de fervor, por nuestras deficiencias en el amor, etcétera, etcétera. Oh, mis hermanos, qué situación terrible, qué situación terrible. Pero claro, por otro lado, en el purgatorio también se sabe que esa condición es temporal y que es necesaria y que uno es hijo de Dios. Ahí en ese estado terrible, uno está consciente de que es hijo de Dios y amigo de Dios. Y por eso se suspira por Dios, porque hay una esperanza cierta, pero como quiera. Y por esto mismo, esa separación temporal es tan dolorosa. Porque, por ejemplo, quiero a Dios, por un lado quiero a Dios, sé que lo tendré, pero todavía no lo tengo. Y lo quiero, lo deseo, lo anhelo, suspiro y me retuerzo de pena por no estar en Dios todavía. Oh, pero qué agonía, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta de lo que decía al principio de esta enseñanza? Que esta aspiración al purgatorio que tienen tantos católicos como remedio y pretexto para no dar el máximo ahora en esta vida está mal y no debe ser así. Ahora estamos listos y preparados para entender el capítulo 4 de esta enseñanza, que creo que es lo más importante, porque es la aplicación de todo esto. Capítulo 4, escucha bien. Mi querido y alocado suscriptor, escúchame bien. Aspira alto, aspira a la santidad. Ama a Dios nuestro Señor por sobre todas las cosas y a ti mismo y al prójimo por Dios. Escucha, todo por Dios y para Él, por amor a Él y para su gloria, Que ese sea nuestro norte, que esa sea nuestra razón de ser, que eso dé sentido a nuestras vidas para que avancemos en este proceso de perfección cristiana y vayamos directo al cielo. O que por lo menos estemos muchísimo menos tiempo en ese estado terrible de sufrimiento y ausencia de Dios que es el purgatorio. Ahora, permíteme un paréntesis y ten paciencia y no te vayas. Te exhorto a que sigas informándote sobre este ideal de la mayor felicidad posible en este mundo, que es la santidad o el proceso de santificación. Te aconsejo que al respecto te informes de lo que de verdad dice nuestra iglesia y que dicta mucho de los conformismos y relativismos en los cuales caemos muchas veces. Por ejemplo, refiérete al Concilio Vaticano II, específicamente al documento Lumen Gentium, en los números 39 al 42, que habla sobre esa llamada universal a la santidad. Nuestra Madre la Iglesia nos convoca al ideal de la santidad a todos los miembros de la Iglesia. Pero también te exhorto a que veas la exhortación apostólica del Papa Francisco, titulada Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Por favor, lee esa exhortación apostólica del Papa Francisco que a mí me ha hecho muchísimo bien. Pero también procura otros medios y otros recursos de formación doctrinal y espiritual.
Mira, mi hermano, a propósito te voy a poner el enlace para que tengas la exhortación del Papa sobre la santidad en el mundo actual. Refiérete a la descripción del video y ahí va a estar el enlace para que puedas acceder y leer y estudiar y meditar la exhortación del Papa al respecto. Y en la descripción del video, esto es lo último de este paréntesis, en la descripción del video también voy a poner un video que hicimos en esta comunidad sobre el pecado imperdonable, porque hay un pecado que sí es imperdonable, nunca se perdona. Pero no te preocupes que vas a tener eso muy claro y no vas a caer en ese pecado. En la descripción del video también va a estar el enlace para que veas, por favor, veas ese video. Bueno, ahora vamos a continuar. Y perdona que insista, pero esto es sumamente importante. Escúchame, bajo ninguna condición o circunstancia creas o deja entender a otros que todos van al cielo, ¿ok? O que no existe el infierno. O que no es absolutamente necesario Jesucristo y su cruz, su sangre para la salvación, o que de la fe cristiana se puede prescindir, o que no es importante creer y practicar todo lo que nuestro Padre Dios nos ha revelado en Cristo. Mucho cuidado con prostituir la justicia, la santidad y la misericordia divina. Mira, mi hermano, y te advierto que podríamos estar, tú y yo también incluido, podríamos estar jugando con fuego y quién sabe si nos podríamos estar quemando por el resto de la eternidad. Pero tú y yo hoy hemos tomado conciencia a propósito del purgatorio y de la santa palabra de Dios. Entonces considera lo siguiente, my friend. Independientemente de si eres cristófilo, miembro de esta comunidad de YouTube, o de si no de si nos estás visitando, o incluso si no eres católico, considera lo siguiente: que al conformarnos con vivir como mediocres, acostumbrados al pecado venial y apostando irresponsablemente por la gracia y la misericordia de Dios, nos disponemos a caer en pecado mortal. En eso estamos muchos, mis hermanos, demasiados católicos. Imagínate, como católicos tenemos la plenitud de la fe cristiana y los medios de gracia para hacernos como Jesucristo en la iglesia. Y aún así nos damos a lo mínimo. Yo por lo menos, mi hermano, aquí yo, como decimos en Puerto Rico, yo me tiro al medio. Yo por lo menos me confieso frente a ustedes. Yo me confieso frente a ustedes hoy como uno de esos cristianos mediocres. Y en mi caso es una falta crasa, mucho peor que la gran mayoría de ustedes. Porque a mí se me ha dado mucho como evangelizador, como formador, como católico. Pero hoy hago votos por mi Señor y te invito para que te unas a mí. Hago votos por mi Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Y te invito a que me acompañes en una resolución de entregarnos a Él ya de una vez y por todas. Y que Él haga en nosotros según su más perfecta y santa voluntad. Alabado sea Jesucristo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu paciencia con nosotros. Gracias Señor porque todavía tenemos vida en este mundo para arrepentirnos, para creerte, para entregarnos a ti y servirte de todo corazón. Oh Dios, por favor, por tus méritos, mi Dios, por tus méritos, perdona nuestros pecados, danos otra oportunidad, haznos conscientes de nuestra condición de criaturas y de la necesidad que todos tenemos de ti, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Un momento, hermanos, un momento, no salgan de este canal sin considerar los enlaces que están en la descripción de este video para que leas la importante exhortación del Papa, recuerda, y el video que hicimos en esta comunidad sobre el llamado pecado imperdonable. Y ya que estarás en la descripción de este video, por favor, usa el enlace de PayPal para que puedas donar a este canal
y ministerios con cualquier tarjeta que tengas. A ustedes que ya son bienhechores de este canal, muchísimas gracias. Porque nada de esto es posible sin ustedes, mis hermanos. Y a todos que han llegado hasta aquí, les deseo desde lo más profundo de mi corazón que tengan paz.